habíamos quedado en esta parte de las ondas. Estamos hablando de las cuadrículas, ya digamos eso. Y acá, pues siguiendo con la parte de las ondas, pues ya explicamos qué significa cada una de ellas. Acá en la onda T, tener presente, muchachos, tener presente más o menos el tiempo en que sucede el QRS y aparece la onda T, o sea, el tiempo que tarda entre la despolarización y comenzar la repolarización. Si lo ven acá, acá hay una despolarización, QRS, y acá comienza la onda T. Tener presente este tiempo. Termina el QRS e inicia la onda T, más o menos 0,20, 0,25 segundos, varía mucho. ¿Listo? Cuando de pronto haya un ritmo cardíaco elevado, ustedes van a encontrar que se acorta un poquito ese tiempo en que aparece en que se despolariza y aparece repolarización. Y muchachos, cuando les hablen de línea isoeléctrica, pues ya saben que es ¿qué es línea isoeléctrica? Esto, ¿sí? Esto. Es como el estado basal, es como el estado en el que, digamos, no hay un movimiento neto de carga, ¿sí? La línea basal es importante para tener en cuenta porque, por ejemplo, cuando hay supras o infraniveles del ST, ¿sí? Claro que ese se compara con el punto J, pero es algo parecido. Uno tiene en cuenta la línea isoeléctrica para ver qué tanto sube o qué tanto baja en estos niveles, pues, del estado basal, ¿no? Entonces, si leen el término línea isoeléctrica, es eso. Bueno, y acá ya hablamos entonces un poquito de tiempo, ya les hablé de las ondas, ya les hablé del papel, de cuánto vale cada cuadrito pequeño, hacia arriba y hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo y hacia la derecha, en tiempo y en voltaje, a quién pertenecen cada una de estas ondas. Toquemos un poquito la parte de tiempo que ya les había comentado. Entonces, por ejemplo, en onda P, pues yo les había comentado que más o menos la duración de la onda P eran 2 cuadritos y medio, 3 cuadritos. El segmento, ¿sí?, que estaría representando la demora o el retraso del nodo AB, que esto en total puede durar 0.16 segundos, que si se prolonga un poquito más de eso, de pronto ya podemos estar pensando en que no necesariamente. Un bloqueo. Sí, bloqueo. ¿Bloqueo qué? ¿Bloqueo qué? ¿De RAM? Auriculoventricular. ¿Listo? Auriculoventricular. ¿Listo? Tengan en cuenta esto que yo les había comentado, la definición de segmento y la definición de intervalo. ¿Cuál es la definición de segmento? ¿Cuál es la definición de segmento? Solo el paso entre las ondas. Sí. Ajá, sí, es un espacio que normalmente no hay movimiento de cargas, ¿sí?, entre dos ondas. Un espacio, en términos de tiempo, pues podría ser un momento en el que no hay un movimiento
de cargas como tal. Esto es un segmento. ¿Sí? Esto es un segmento. Es una línea, es un espacio, ¿sí? Pero no es un espacio vacío. ¿Sí? Y está representando ¿qué? La culminación de una onda y el inicio de otra. Eso es un segmento. ¿Y qué es un intervalo? La suma de un segmento junto a una o más ondas. Ajá, la suma del segmento junto a una o más ondas. Ejemplo, esa que te están marcando acá. Intervalo QT. ¿Y qué estaría representando el intervalo QT? ¿Qué estaría representando? Si yo les dijera, defínanlo. O sea, ¿qué significa eso en el corazón? Entonces estaría representando el intervalo QT, estaría representando el tiempo que tarda en iniciar la despolarización y luego ¿qué? Repolarizarse. Eso representa el intervalo QT. Intervalo RR, muchachos, vendría representando ¿qué? La frecuencia cardíaca. ¿Sí entienden por qué? ¿Por qué? Latido, 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 latido. Miren que estamos midiendo frecuencia cardíaca con QRS y no con onda P, ¿no? ¿Cómo? Porque podemos tener, bueno, porque la principal razón es porque a mí el pulso, ¿quién me lo da? ¿El latido auricular o el latido ventricular? El ventricular, ¿cierto? El ventricular. Yo puedo tener una parada ventricular y tener las aurículas contrayéndose a 100 latidos por minuto y voy a tener pulso o no. ¿Por qué no? Porque la sangre no está pasando hacia la arteria, a la órbita. Entonces no está pasando sangre a la circulación sistémica y por lo tanto no llega una onda de pulso que yo puedo detectar, ¿sí? Entonces eso, cuando ustedes miden frecuencia cardíaca, ¿ustedes pueden hacerlo por el pulso? Sí. La doctora ahorita si se desmaya y no hagan como ese de la novela mexicana que llegue y toque y dice presión 120 sobre 60, ¿está bien? Así dice. Y ese circuló por ahí el video de ese extracto de esa escena. Llega con la muchacha en urgencias, en una silla de ruedas, pierde la conciencia y el man llega y dice, no, tranquilos. No, 120 sobre 60 está bien. Entonces, no, pero ahí, por ejemplo, ¿qué hacemos con ella? Pues mirar si tiene pulso. Y uno le mira. Radial o más fácil, carotídeo, ¿cierto? No, profe, yo le voy a buscar el femoral a la compañera aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, es demostrar el hambre. Entonces, por favor, aquí, carotídeo. No se ponga así. Entonces, y si yo le encuentro pulso, ¿qué quiere decir? Que está bien, ¿qué? Que el corazón está latiendo. Y el ventrículo izquierdo está haciendo su trabajo y está inyectando sangre, la sangre llega a la circulación sistémica y distiende la carótida, que es una arteria elástica, se acomoda al pulso y yo puedo percibir esa onda de pulso. Entonces, esa es una de las razones de que marquemos frecuencia cardíaca con latido ventricular, porque es el que me da a mí el pulso, la frecuencia del pulso. Y la otra razón es porque si yo marcara frecuencia cardíaca ¿qué? Con frecuencia auricular, pues podría llevarme una sorpresa en pacientes que tengan, por ejemplo, fibrilación auricular, porque ellos pueden tener un ritmo de aurículas, de estimulación auricular de hasta 200, 250 por minuto. Y el QRS llega a 90. ¿Sí me hago entender? Entonces, para que lo tengan aquí, frecuencia cardíaca, vamos a calcular los intervalos RR. ¿Listo? Intervalo RR que representa el momento de un latido, todo el ciclo cardíaco e inicio del segundo latido. Con el intervalo RR vamos a calcular frecuencia cardíaca con unos métodos que yo les voy a enseñar. ¿Listo?
Otra cosita que les puse este dato acá, que se me iba a olvidar. Las aurículas se despolarizan y todo, y más o menos acá hubo despolarización. Y mientras el nodo AB toma la decisión de dejar pasar ese impulso, ya las aurículas se han despolarizado e inician un proceso de repolarización, que normalmente ese proceso de repolarización queda oculto por este QRS. ¿Listo? También hay una cosa en el electrocardiograma. Más adelante les explicaré un poquito del fundamento, pero si se han dado cuenta, pues las ondas de repolarización tienden a ser un poquito más bajitas que las ondas de despolarización, si ustedes lo ven acá. ¿Sí? Hay una despolarización y miren la onda de repolarización. Entonces, el voltaje de repolarización tiende a ser un poco menor. Eso y ese motivo, y que la repolarización de la aurícula, de las aurículas, coincida con el periodo del QRS, pues oculta y no deja que nosotros veamos una onda de repolarización auricular, más sí una ventricular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando sucede la repolarización ventricular no sucede nada más, no está sucediendo absolutamente nada más en el corazón. ¿Listo? Bueno. Acá les tengo más. Intervalos, segmentos. Apréndanselo. Sí, apréndaselo. Y de pronto podemos preguntar para qué podemos usar el intervalo RR, para qué podemos usar el segmento PR o el intervalo PR. ¿Esa onda La onda U tiene varias connotaciones y teorías. En fisiología hay muchas cosas que todavía están en teoría, si ustedes la ven. Y en algunas partes les dicen, se cree que lo más aceptado, se piensa que lo que sucede es, se cree que, entonces, la onda U, en este momento y varias teorías, lo más frecuente que ustedes pueden encontrar es que tenga que ver con toda la parte de los músculos papilares, la carga eléctrica de los músculos papilares, que en algunas personas puede ser tal fuerte que se marca como una onda U. Si la encuentran, no tiene ninguna connotación patológica, pero no es tan frecuente encontrarlo. Tanto es así que a veces cuando uno ve eso en el electrocardiograma del paciente, uno puede pensar que tiene alguna patología porque no es frecuente verlo. Tantos electrocardiogramas que yo he visto, no he visto todavía el primero, pero los libros suelen nombrarlo por si usted se lo encuentra. ¿Listo? Tiene que ver con la parte eléctrica de los músculos papilares. Bueno, listo. Entonces, este intervalo, ¿cuánto debería medir máximo? Mírenlo, es PR 0.16 como límite máximo. Pasando de esto, ya empezamos a pensar que puede haber de pronto un bloqueo. ¿Este segmento qué representa? El retraso que tiene el nodo. El retraso que tiene el nodo AB, ¿cierto? Que deja pasar el estímulo. ¿Cuánto es la duración aproximada del QRS? Más o menos 0.8 y algunos libros dicen no, hasta 0.12, o sea, 3 cuadritos pequeños. ¿Cuánto vale cada cuadrito pequeño? Cada 0.04. No, 0.04, porque acuérdense que 0.4 ya vendrían siendo 2 cuadrados grandes. 0.04. 8 a 12, o sea, 3 cuadritos pequeños más o menos. Y algunos libros les van a decir, si lo ven por ahí, les van a decir duración del QRS, o sea, desde el inicio del Q hasta terminar la S, más o menos 2 cuadritos pequeños, 2 cuadritos y medio, máximo 3 cuadritos. Incluso ya algunos dicen que cuando ya se está acercando los 3 cuadritos, ya uno debe pensar que se está prolongando mucho el QRS. ¿Listo? De voltaje sí van a encontrar variaciones. Lo normal es que casi la onda R suba hasta el milivoltio, pero es que depende mucho también de la derivada que estemos viendo. No todas las derivadas manejan el mismo voltaje. ¿Sí?
Entonces eso sí varía un poquito, más con la práctica. Con la práctica repetitiva de estar viendo electros, ya ustedes más o menos saben cuando una onda tiene mucho voltaje, porque se acostumbran a ver las mismas derivadas siempre. ¿Qué representa el segmento ST? Tiempo que tarda en repolarizarse Tiempo que tarda en repolarizarse los vehículos. los vehículos. ¿Listo? ¿Y qué representa el intervalo QT? Tiempo desde que inicia la despolarización hasta que termina la repolarización. ¿Listo? Bueno, estas son gráficas de Gauss que les muestra el principio básico ya del electrocardiograma para que ustedes entiendan cómo es que funciona y cómo se registra el trazado. Muchachos, en el electrocardiograma entiendan siempre que el polo positivo es el que va a marcarme a mí digamos, el trazado, ¿sí? Siempre tenemos, o en algunas derivadas tenemos dipolos, negativo y positivo. La mecánica es que hacia donde está el positivo, lo que está detectando el positivo es lo que vamos a registrar. Ustedes lo ven acá en esto. El corazón tiene esta inclinación, por eso se lo dibujan así, ¿sí? El corazón no está completamente derecho, tiene una inclinación que va, su despolarización o su eje eléctrico va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Tiene esta inclinación. En grados, esto sería más o menos 0, esto sería 90, ¿sí? Esto sería 180 y acá completaríamos 160. Esto tiene una inclinación más o menos, si esto es 0 y esto es 90 y esta así, 45 más o menos. Pero el libro o la literatura que usted lea no le va a decir tanto, sino siempre le da un intervalo, le dice de tanto a tanto. ¿Por qué? Por la variación poblacional. Hay personas que una persona puede tener a 45 y otro lo puede tener más o menos 30 limítrofe, 35 y estar dentro del rango, ¿sí? Por decirles algo. Entonces, no todo el mundo va a tener el corazón inclinado 45 grados, les dan un intervalo de normalidad. Que pasándose de ahí vienen las patologías que se llaman ¿qué? Desviaciones del eje. Esas son los famosos desviaciones del eje. Y bueno, le muestran a este señor acá y le muestran acá, si ven que tiene unas cargas negativas, ¿sí ven o no? Sí. Y acá tiene unas cargas positivas y ustedes están viendo unas flechas así, estas flechas. Estas flechas les están señalando hacia dónde va el cambio de voltaje. Y ustedes están viendo acá un voltímetro, el polo positivo está en esta zona y el polo negativo está en esta. En este momento del electrocardiograma comenzó la despolarización y la despolarización yo les dije que va como de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿sí o no? Y mire que está siguiendo ese orden, se está despolarizando. ¿Cómo sé que acá se está despolarizando? ¿Por las cargas negativas de quién? Del exterior. Del exterior, exactamente. O sea que adentro está como positivo. Y entender eso es fundamental, ¿sí? Porque en grupos pasados, y es una confusión frecuente cuando uno empieza a estudiar esto, que piensa que estamos detectando lo que está pasando dentro del corazón, o sea, dentro de cada célula, estamos detectando afuera. Y entonces acá, esto que sería como la zona cercana al tabique, ¿cierto? Está negativa, por dentro está positivo, o sea que afuera está negativo. ¿Y quién está más cerca del negativo? ¿El polo negativo o el polo positivo? El polo negativo.
El polo negativo ya está empezando a ver esta zona negativa porque el interior de la célula se volvió positiva. Y esta zona afuera todavía está positiva. ¿Por qué? Porque en este momento es como que usted le tome una foto a una persona en un momento del latido cardíaco. Y que esa foto pudiera revelarle a usted qué cargas están en ese momento. Entonces, tomó el paciente y el paciente tiene el latido cardíaco, en ese momento tomó la foto. En ese momento que tomó la foto, está iniciando la despolarización. Y en la zona cercana al tabique, la zona más cercana hacia arriba y hacia la derecha, ya se despolarizó y la corriente va hacia dónde? Hacia abajo y hacia la izquierda. Conclusión, el polo positivo en este momento que tomamos la foto está en una zona positiva porque la despolarización no ha llegado hacia donde está, por lo tanto hacia donde se inclina el voltímetro, hacia positivo, porque el voltímetro, digamos, se rige más por lo que está viendo el polo positivo. Si en este momento, o si acá, por ejemplo, la despolarización hubiera sido de forma inversa y hubiera iniciado de abajo hacia arriba y todas estas cargas estuvieran negativas y acá estuviera positivo, ¿hacia dónde se hubiera ido el voltímetro? Hacia allá. ¿Por qué? Porque el polo positivo en este momento estaría en una zona más negativa que el polo negativo. ¿Listo? ¿Sí me hice entender? Acá. Esto es un pedazo. Yo no sé qué quiso, pero esto es un pedazo como de tejido. Y ahora creo que está como en la célula. Supuestamente. Entonces, digamos, sí, ellos lo esquematizan como si fuera la célula, pero a mí no me gusta el ejemplo porque nosotros nunca nos metemos dentro de la célula para ir a cortar. Pero digamos que esto es una parte en un tejido. Y tenemos 3 voltímetros distintos que están detectando. Este voltímetro, empezando de izquierda a derecha para ustedes, que está acá, el polo positivo está en esta zona externa de este tejido y el polo negativo está en este. ¿Qué está sucediendo acá en esta parte rosada? Cuando yo pregunto qué está sucediendo, quiero saber si es despolarización o no. O estado de Acá, ¿qué estaría sucediendo? ¿O qué podríamos presumir que está sucediendo? Un cambio de carga. Había despolarización. Vuelvo y digo, no se imaginen que esto es una célula, imaginen que esto es un pedazo de tejido, un pedazo de músculo. ¿Por qué? Y vuelvo y les digo, no estamos dentro de la célula, ¿no? Hagan de cuenta, venga, agarramos un pedazo del corazón, el corazón todavía está vivo, y ponemos un electrodo en una parte del corazón, un electrodo en otra. Se supone que eso es lo externo. Se supone que eso es externo. No se imaginen que estamos dentro de la célula. ¿Ya? Listo. Bueno, ¿qué podríamos presumir que está pasando acá? Que cuando tomamos la foto, se está despolarizando. Podría ser, ¿cierto? Afuera hay cargas negativas. ¿La despolarización ya llegó a esta zona o no? ¿Esta zona qué estaría pasando? Estaría técnicamente como el reposo, probablemente. Entonces, el polo positivo de este voltímetro está ubicado ¿dónde? Acá, en la zona positiva, parecido a lo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, ¿hacia dónde se va la aguja del voltímetro? Hacia positivo. Cuando la aguja del electrocardiograma se va hacia positivo, se marca una onda positiva, o sea, hacia arriba. ¿Por qué onda positiva? Porque miren el electro. Tenemos 0, todo lo que está por debajo de 0 es negativo y lo que esté por encima de 0 es positivo. En ese momento, aguja hacia polo positivo, se marca una onda positiva. Listo. Este segundo, que es el del medio, él tiene su polo positivo en un extremo que tiene cargas positivas y tiene su polo negativo en un extremo que tiene ¿qué? Cargas positivas. ¿Hay alguna diferencia en este momento entre los dos polos? Los dos están en una zona con igual carga. Por lo tanto, la aguja no se va a ir hacia un lado o hacia otro,
porque no detecta que haya una diferencia. Acá sí la detectó, porque el voltímetro dice, mi polo positivo está en una zona más positiva que mi polo negativo, y se va hacia allá, pero acá no, acá se equilibran las cargas y él tiende a cero. ¿Qué sucedería en este momento en el electrocardiograma? La línea isoeléctrica, porque no hay un movimiento de cargas. Entonces el electrocardiograma está diseñado para detectar cargas, cambios. Ahora polo positivo, ¿dónde está? En la zona negativa, que supuestamente está empezando a despolarizarse. ¿Y el polo negativo dónde está? En la zona que supuestamente estamos diciendo que está en reposo. En este momento, como el polo positivo está en una zona negativa, y estamos diciendo que el polo positivo es el que me marca a mí hacia dónde va el electro, pues el voltímetro se inclina hacia la zona negativa. ¿Sí? Está detectando que su polo positivo está en una zona más negativa que su polo negativo. Entonces, al detectar esto, se inclina hacia la parte negativa. ¿Y esto cómo se verá en el electrocardiograma? Una onda hacia abajo. ¿Listo? Una onda hacia abajo. Que no necesariamente una onda negativa tiene que tener una connotación patológica. No vayan a pensar eso. Porque pueden pensar eso porque como hasta el momento hemos visto esto, pues ustedes se dan cuenta que todas las ondas son técnicamente positivas, ¿cierto? Sí. Técnicamente, porque la onda Q es una onda negativa y la onda S también, o predominantemente. Pero ustedes pueden tener una onda R negativa y ser normal. ¿Sí? Profe, ¿por qué? Porque depende de las derivaciones. Recuerden que cada derivada ve una cara distinta al corazón. Y si usted toma una cara distinta al corazón en un momento dado, pues usted va a encontrar que se comporta de manera distinta, ¿sí? Y eso tiene que ver con las derivadas. Entonces, tenemos derivaciones bipolares, unipolares y ¿qué más? Precordiales. ¿Listo? Y precordiales. Entonces, pues, Gator les esquematiza, les trae esta imagen donde les muestra cómo se colocan más o menos. Cuando ustedes ven un electro por primera vez, el aparatico, eso es algo, pónganle que el tamaño del videobeam, por encima le sale el papel de impresión, y por atrás tiene unos conectores que son bastantes, se parece como, no sé, ustedes alguna vez, ustedes no alcanzaron a tener una Polystation. Sí. Mi generación se alcanzó a tener Polystation antes de la Play 1 y la Play 2. Y la Polystation tenía un montón de cables analógicos. Sí, entonces algunos tenían blanco, rojo, amarillo y un cable negro y el de poder. Y entonces ustedes ya sabían dónde iba cada uno. En el electro pasa algo parecido. La parte de atrás del electro trae un terminal para cada uno de los electrodos. Entonces conecta el terminal del electrodo. El electrodo tiene un cable que usted lo conecta atrás donde dice que va, porque no solamente se lo señala, sino que tiene el mismo color del cablecito. Entonces, si este cable es púrpura, el conector atrás es púrpura. Normalmente el electro ya tiene que estar listo, muchachos. O sea, el electro tiene que estar en el servicio ya listo. Acuérdense de mí cuando lleguen a algún rural, lo primero que hagan cuando lleguen allá al hospital es mirar el electro, miren que esté bien configurado atrás, que esté bien conectado, mire todo. Que no lo agarre en urgencia con un paciente, que usted necesita hacer el electro y eso esté mal conectado. ¿Listo? Y entonces usted ya está conectado, ahora conecta los electrodos al paciente. Entonces vamos a empezar por las derivaciones bipolares. ¿Por qué se llaman bipolares? ¿Por qué cambian del estado de ánimo? Porque tienen que dos polos, ¿cuáles? Positivo y negativo. Es lo mismo para todas las derivadas bipolares. ¿Qué cambia? La posición. La posición. Entonces,
la derivada de D1, D, no B, D1, ¿sí? Se suele colocar el polo negativo en el derecho, normalmente se coloca la muñeca y ese electrodo no es como las chupitas que estamos acostumbrados a ver, sino ese electrodo tiene forma de pinza. Usted lo abre y él se pinza aquí. Por si se tenía dificultad para imaginar la pinza. Fuera de eso, la pinza dice RA. ¿Qué significa? Ahí está. Yo no entiendo por qué hay enfermeras, sin hablar mal de las enfermeras o enfermeros, que todavía a esas alturas colocan mal los electros, como quieren, y saben que lo están tomando mal y se lo pasan a la interpreten. No. Entonces, si usted sospecha que un electro está mal tomado, quítela de ahí y tómelo usted mismo. ¿Listo? Ahora, entonces, derecho. ¿El polo positivo a dónde va? En la D1. Izquierdo, la misma gráfica se lo dice. Entonces, la derivada de 1 se conforma el dipolo en cada una de las extremidades, siendo el negativo en el derecho y el positivo, que tiene una pinza igualita al de acá, solo que tiene LA y tri, se coloca acá. Ellos van a detectar cargas. ¿Listo? Listo, ya está colocado D1, toca colocar D2. Bueno, D1, ¿qué eje de inclinación tiene? ¿Qué eje tiene? ¿Cómo? 90 hacia abajo, 90 grados, ¿sí? Entonces 90, ¿esto qué sería? 0 grados. Si damos la vuelta, pero acá 0, 90 hacia abajo, 90 grados. Tengo la imagen, la tengo por ahí. 0, 90, 180 y 360. Este eje de inclinación sería 0. 45, más o menos el normal. 90. Bueno, el eje de inclinación de D1 más o menos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Lo que les dije. 90. Tranquilos que yo tengo acá. Yo tengo por aquí una imagencita de eso, para que les sea un poquito más fácil. De hecho, creo que la tengo por aquí. Señor, Pues de una totalidad cero, la derivada de los 45 relaciona con cómo digamos la exactamente así, pero necesito que todos lo tengan claro. Acá está. Mírenla. ¿Sí ven lo que les digo? Entonces, ¿cómo no lo van a ver? Aquí están los números. Entonces, T1, mírenla, 1. Esto sería brazo derecho. ¿Y eso sería qué? La inclinación tiene 0. Es más fácil si usted se guarda en su cabeza 0, 90, 180 y ya 300 y 360. Entonces, para mí es más fácil así. Esto sería 0, mira, está completamente horizontal, no tiene ninguna inclinación. 90, completamente vertical, de arriba hacia abajo. 180 pues vendría siendo prácticamente el inverso de esto, ¿sí? Y bueno, y arriba se completaría la circunferencia. B2 estaría acá, mírenla aquí. Siendo el polo positivo, el polo negativo, perdón,
en este extremo que estaría colocado en donde. Acá estamos. Imaginen una persona aquí, partida por mitad. Brazo derecho otra vez. ¿Y el polo positivo dónde va? Pierna izquierda, y ahí él tiene la misma pincita, ¿sí? LF, diría, LF. Tiene la pinza y se coloca en el tobillo. En el tobillo. Esa inclinación más o menos vendría siendo eso. De ese eje. El corazón tiene una más o menos de 45, viene pegando como por acá. Entonces es muy parecida la inclinación del corazón al eje D2. Y de hecho, D2 es la derivada que más se parece al ángulo, al eje del corazón. ¿Listo? D2. Por eso van a encontrar que la mayoría de pacientes, cuando ustedes ven el electro, y comparan D1, D2 y D3, D2 suele ser un poquito más alta que las demás. ¿Por qué más alta? Porque detecta la corriente más cerquita, ¿sí? Entre más lejos esté una derivada del eje cardíaco, más pequeñita va a ser. E incluso si van en direcciones contrarias, va a ser negativa. Y ahorita vamos a ver. Listo, D3. ¿Cuál es D3? D3 entonces va acá. Me quiero ubicar la terminal. D3, ahora el negativo va aquí. ¿Y el positivo dónde? Pierna izquierda, otra vez. Pero no con el mismo, porque ustedes podrán estar pensando que de pronto es con el mismo, son diferentes. Entonces, tiene una inclinación de más o menos ¿cuánto? Más o menos 120 grados. Bueno, normalmente de 1, de 2 y de 3 son positivas. ¿Por qué? Porque de 1 está inclinándose de derecha a izquierda y el corazón se despolariza como de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, al despolarizarse de derecha a izquierda, lleva esa misma dirección del corazón y es positiva. O lo mismo, cuando el corazón se está despolarizando al lado derecho, o porque él inicia primero la despolarización en la parte derecha, el polo positivo está detectando cargas positivas, más o menos como en el ejemplo de hace rato. Entonces por eso se marca positivo. D2 ¿es positivo o no es positivo? ¿Por qué? Porque va a la misma dirección del corazón, que es de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Listo. ¿D3 es positivo o no? D3 suele ser positivo. ¿Por qué, profe? Porque va de arriba hacia abajo. Claro, usted dice, uy, pero va de izquierda a derecha. Técnicamente sí, pero no va completamente hacia la derecha, va hacia abajo. Sigue estando cerca del eje normal del corazón. Entonces se marca normalmente positiva. Casi siempre D2 suele marcarse un poquito más alto que D3. Ahora, ¿por qué también? Porque acuérdense que yo les dije que hay un margen del eje normal del corazón y después se lo daré. Y ese margen es amplio, puede acercarse mucho acá y por lo tanto pues acá es positivo también. Listo. Entendimos más o menos las inclinaciones, los ejes de las derivadas bipolares. Recuerden dónde se coloca cada uno. ¿Listo? Y pues muchachos, entonces Gayton, después de explicado esto, Gayton les esquematiza lo mismo, pero entonces con cada uno de los voltímetros. Miren todos los voltímetros hacia dónde están marcando. Hacia positivo. Entonces, para que se lo graben en su cabeza, de 1, de 2 y de 3 en condiciones normales, en el electrocardiograma normal,
suelen estar las 3 positivos. Suelen estar. ¿Listo? Bueno. Derivaciones unipolares y tienen la característica que todas inician con la letra A. ¿De qué? De ampliado. Y pues BR de derecha, B de left, F foot, ¿no? Listo. Son otras derivadas. Ellas también tienen como sus electrodos que también van conectados en un terminal específico. Ya ustedes terminaron de colocar las 3 anteriores, ahora van a colocar estas que están acá. ¿Listo? Siendo exactamente lo mismo, ABR va a colocar a dónde? Derecho, ABR izquierdo, ¿sí? ABF abajo. Entonces, ellos también tienen una inclinación, unos ejes, que para explicarlo mejor, pues están acá esta grafiquita. Y acá también les muestra esta presentación que estoy mostrando no la tienen ustedes, esa sí se la voy a pasar, porque esta creo que fue una que hice para fisiopatología, que les di durísimo en fisiopatología de electro, y ellos, bueno, ni siquiera les pasé la presentación. Entonces, las unipolares, ustedes las están viendo allá, no vamos a verlas. Entonces, me gusta empezar con esto. En estas, si ustedes se dieron cuenta, solamente hay un electrodo, ¿cierto? No, ustedes no vieron que se coloque como un dipolo, aunque sí, la verdad es que se coloca como otro, les pueden mencionar que se coloca otro electrodo, no sé si lo leyeron por ahí, pero no es que sea negativo, tiende a ser como un polo a tierra, ¿sí? Pero igual, seguimos la misma dinámica, nos registramos el electro, lo que el polo positivo mire. Entonces, ABR, ¿dónde se coloca el polo positivo? Brazo derecho. No tienen pierde porque solo tienen que recordar el nombre de la derivada. Aquí. ¿Listo? ABR normalmente tiene una polaridad negativa. Las ondas. ¿Por qué? Porque la despolarización va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Entonces, en un paciente que tiene ABR, el polo positivo está acá, pues cuando inicia la despolarización, que va de esta zona hacia abajo y de esta zona hacia la izquierda, cuando inicia el ciclo cardíaco y empieza a despolarizarse el corazón, esta zona que se vuelve negativa. ¿Por qué? Porque las olas se vuelven positivas. Entonces, en todo momento, el polo positivo estuvo marcando cargas ¿qué? Negativas respecto al resto de derivadas. Entonces, ABR en todo momento está marcando cargas negativas. Y entonces ustedes van a ver ABR, normalmente ondas R negativas. Las ondas P también suelen ser negativas. ¿Puedes explicar ya los ejes que no entiendo esa parte? Lo de la ABR. Listo. Entonces, ¿cuál es la despolarización normal del corazón? La dirección. Siempre entonces, de derecha a izquierda, arriba a abajo. Entonces, o sea que el corazón se despolariza más o menos así, ¿cierto? Así. Si yo tengo ABR que el polo es positivo y yo les digo que el electro me marca lo que el polo positivo me muestre, el corazón empezó a despolarizarse, está en reposo. ¿Qué sucede si está en reposo? ¿Qué cargas tiene dentro? Negativas. ¿Y afuera? Positivas. En ese momento, normal. Inició despolarización, aurículas. ¿Qué pasó con las aurículas? Se vuelven negativas. ¿Por qué? Se vuelven negativas que el exterior. El exterior porque el interior de las células auriculares se volvió positivo.
En este momento que inició eso, ¿qué cargas me está detectando ABR? Negativas, porque acuérdense que detecta lo que está afuera. Y el resto del corazón se sigue despolarizando. Todo esto era positivo y esto ya viene siendo negativo. Entonces en todo momento ella me marcó, no, estoy en negativo, estoy en negativo, estoy en negativo. Y cuando ya todo el corazón se despolariza, que ya no hay movimiento de cargas, la onda sube otra vez a cero. Y se marcó como una onda negativa. ¿Sí me hago entender? Hagamos el ejemplo con ABF, perdón, ABL. Mírenla acá. El polo positivo de ABL, ¿dónde está? Brazo izquierdo. Listo. Se coloca ahí. Brazo izquierdo. La despolarización entonces va de esta forma. ¿Sí? Va de esta forma. El eje se va hacia la izquierda. Por el simple hecho de ir en la misma dirección, ¿sí? Ya marca positivo. ¿Por qué? El polo positivo está acá, ¿cierto? Cuando inició la despolarización, que inició en esta zona, el polo positivo estaba en una zona positiva o en una zona negativa. Inició la despolarización acá, inició la despolarización, yo tomé la foto. Se están despolarizando en este momento aurículas y van a comenzar a polarizarse ventrículos. Él está en una zona positiva o negativa. Positiva. Positiva respecto a qué? Pues al resto del corazón, que viene siendo negativo porque se está despolarizando. Entonces él dice, estoy positivo, estoy positivo, estoy positivo. Empiezan a despolarizarse los ventrículos. Ya todo el corazón está terminando de despolarizarse y la onda baja, porque no hay movimiento de cargas. Entonces él muestra una onda positiva en condiciones normales, porque ahorita ustedes se van y entonces empiezan a buscar electros por internet y de repente alguno en una imagen por ahí de Google Imágenes le muestran uno y ustedes ven ABL negativo y no ven el contexto, si es que está patológico. Entonces estamos hablando de electro normal. Y ABF, que está, ¿dónde está ABF? Se me perdió. Arriba. La inclinación. ABF, ¿dónde está el polo positivo? Bien. Izquierdo. Entonces, la despolarización nuevamente hacia dónde va. Profe. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Polo positivo está aquí. Cuando inicia la despolarización, inició la despolarización. Acá viene la carga eléctrica. Él está en una zona positiva o está en una zona negativa respecto a arriba. Porque está todavía en reposo, no se ha despolarizado. Viene la onda, viene la onda, viene la onda. Entonces, el marco positivo, el voltímetro. Está marcando positivo porque estoy positivo, positivo. Todo esto viene llenándose de cargas negativas y él viene bajando, viene bajando, viene bajando. Todo el corazón se despolarizó y ahora estoy en ¿qué? Línea isoeléctrica 0. Por lo tanto, en condiciones normales, ABF suele ser positivo. Y entonces, el eje del corazón es amplio, ahora sí. Los libros varían. Dice que en promedio tiene una inclinación de 45-50 grados, muy parecida a esto. Pero los libros le van a dar un margen amplio. Yo por ahí tengo el dato, pero más o menos les va a decir eje normal del corazón, más o menos menos, algunos toman menos 15, incluso algunos toman menos 30, acá, más o menos, hasta 90 grados. Y él dice, el eje normal del corazón puede oscilar en eso. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a tomar, ya eso viene en las clases que siguen, pero se lo adelanto. Esta derivada ABF y T1 me sirve a mí para mirar el eje del corazón. ¿Por qué? Porque el eje del corazón se está moviendo en este marco. Entonces yo utilizo lo que encuentre en estas ondas para ver hacia dónde se está yendo el eje del corazón. Me explico. Si usted ve un electrocardiograma donde ABR es positivo, ¿qué quiere decir eso? Que el eje ya no se está viniendo de allá para acá, sino que se está yendo hacia allá. Imaginen el eje, siempre que ustedes imaginan las desviaciones del eje, se imaginan que el corazón está rotando.
me di cuenta el semestre pasado que pensaban que si el corazón tenía una desviación del eje a la derecha, entonces el corazón estaba mirando hacia acá. No necesariamente. Esto es el eje eléctrico. El eje eléctrico. Entonces la corriente eléctrica ya no se comportaría de esta manera de allá hacia acá, sino que tendría una inversión. Tiende a irse hacia allá, hacia arriba. Entonces, en esos momentos invertiría lo que vemos de ABR, lo normal. Porque en este momento, ¿qué sucedería? ABR iniciaría en una zona positiva, la despolarización iniciaría al inverso. Y ABR empezaría a detectar que está haciendo positivo, positivo, positivo. Cuando el resto del corazón termina de despolarizarse y las cargas se neutralizan, línea isoeléctrica que haría como una onda positiva. Eso sería una desviación a la derecha, ya casi que desviación extrema. Hay desviaciones a la izquierda, ¿sí? Normalmente, ¿por qué son las desviaciones? Por bloqueos de ramas o hipertrofias musculares ventriculares grandes. Entonces tengan presente eso. Con ABF y con D1 los usamos ¿para qué? Para hacer el cálculo de eje. Ustedes van a aprender a hacerlo. Listo. Y siguen las derivaciones precordiales. Las precordiales, ellas vienen, en el electro vienen en forma de chupita. Tienen que tener la piel limpia, la piel bien limpia. Presiona la chupita y la coloca donde va anatómicamente, la suelta y ya queda ahí. Esta es la forma de colocación de los electrodos, o sea, las derivaciones. ¿Sí? Normalmente B1 va en cuarto espacio intercostal, borde external, inicia en el lado derecho. B2 es como si fuera un espejo de B1, va de la misma forma pero en el lado izquierdo. ¿Sí? B3 va, pues normalmente la localización es fácil porque queda entre B2 y B4. ¿Y dónde va B4? Pues B4 ya inicia en quinto espacio intercostal. Más o menos quinto espacio intercostal. Ahí sería línea casi que medio triangular, B4. B5 va al ladito de B4 y B6 va al ladito de B5, de manera que B6 de casi por línea axilar media, línea axilar media. Y pues B3 va ahí entre B2 y B4. Bueno, ¿para qué se colocan estos? Ellos van a ver el corazón por los diferentes caras y se complementan entre sí. ¿Listo? Siendo B1 y B2 que ven una cara un poco más septal, B3 y B4 ven una cara más anterior del corazón y B5 y B6 ven una cara lateral baja. ¿Por qué lateral baja? Miren dónde está. Ven la parte baja lateral del corazón. Y hay unas derivadas derechas que se utilizan en cierto momento. Las derivaciones derechas no se utilizan muy frecuentemente, pero básicamente es como si usted colocara un espejo de estas mismas pero invertidas. Y derivaciones posteriores que se colocan en la parte posterior del tórax para ciertas condiciones también que uno está sospechando, pero bueno, por el momento esto. Y esto más o menos, pues esto es de Gayton, pero es que Gayton para las gráficas de electro no es muy bueno, pero pues más o menos es eso. ¿Qué significa esto? Bipolares. ¿Esta cuál sería? De 1, siendo su polo negativo en dónde? Miren, ¿es positivo o es negativo? Ya saben el porqué, ¿cierto? Listo. Entonces usted acá alcanza a ver, pues, la onda P, el QRS, esto vendría siendo onda T. En el transcurso de clase yo tengo imágenes de electros y cositas para que se adapte un poquito más. ¿Listo? D2.
onda P, QRS, onda T. Miren la comparación del voltaje de esta a esta. ¿Por qué? Porque está más cerca de la ley. Porque está en este paciente D2, está más cerca del eje del corazón de ese paciente. Listo. Y obviamente, ¿es positivo o es negativo? Positivo. Van a encontrar, muchachos, en algunos pacientes unas ondas que son bifásicas. A ver, acá, por ejemplo, esta es una onda bifásica. Miren todos B3. ¿Por qué es bifásica? Porque si usted pone a mirar, usted no puede determinar si es positiva o es negativa. Porque la mitad de ese QRS está positivo y la otra mitad está negativa. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea patológico. ¿Esto qué quiere decir? Que B3, y hagamos el ejercicio, que B3 sería el polo positivo, ¿cierto? B3 estaría en este paciente y P1 y P2 a veces se ve lo mismo. B3 siendo el polo positivo vería en algún momento una carga positiva, ¿cierto? Porque acá iniciaría la despolarización. La despolarización viene, pasa por donde está B3, ya no está positivo porque ya está detectando cargas negativas y empieza a detectar cargas negativas, porque como está hacia acá, la despolarización viene así. Y entonces, antes de que todas las cargas se igualen, B3 sigue detectando diferencias de cargas, porque no está en un extremo como lo está en D1, que cuando ya la corriente llegó allá, ya terminó y volvió al inicio eléctrico. Entonces, eso es lo que quiere decirnos B3 en este momento. Miren que B1 un poquito, B2 también tiene que ser un poquito isofásica, con una parte positiva y una parte negativa, siendo más la parte negativa. Y B3, sí, mire, está en la mitad positivo y la mitad negativo. ¿Por qué? Están casi a mitad de camino del corazón. En un momento dado del ciclo va a detectar que él está en carga positiva y en otro momento del ciclo va a detectar que está en carga negativa. Entonces, por eso es que sucede, si se lo estaban preguntando. Volvamos acá. Entonces, D3 tiende a ser positivo. Mire que la onda es positiva, pero ¿quién gana en voltaje? Listo. En pacientes donde de pronto el eje esté un poquito más hacia 90 grados, pues tiende, ustedes van a ver que D3 tiende a crecer mucho. ¿Sí? Tiende a crecer mucho. Listo. Miren ABR. ¿Sí ven lo que yo les decía? Miren. ABR. Miren ABL. Positivo. Y miren ABF. Positivo. ¿Listo? Y estas son las precordiales, más o menos esto es lo que se ve en las precordiales. B1 y B2 casi siempre tienden a ser, o son un poquito isofásicas, o tienden a ser un poquito más negativas. B3 a veces sí se comporta de esta manera, P4 a veces un poquito puede ser isofásica, pero casi siempre tiende a ser más positiva. Y B5, B6, como ya están en el extremo, no están tanto a mitad de camino como B1, B2, B3, ellos ya están en el extremo, allá. Ellos en todo momento detectaron que estuvieron en carga ¿qué? Positiva. Positiva porque están en el extremo ya, esperando que llegue la listo. Una pregunta. Es que en el libro creo que hablaban de, es que no me acuerdo si era la ley de Newton, que decía que la IVA 1 sumada a la 3 debía dar la 2, eso se llama algo, solamente No, o sea, es electrofisiología y la tienen que conocer pues de manera teórica, pero sí, la ley de Beethoven se las puedo preguntar en el sentido de que ¿qué es? ¿Qué significa? Pero no nos pondría a hacer cálculos de ella, ¿por qué? Porque pero sería eso, ¿no? es eso, básicamente por sumatoria, es lógico, ¿no? Ah, claro, ya. Es hasta lógico porque si usted dice sumadas tienen tienen que dar el eje del corazón. Entonces, si usted tiene de uno que está más pequeñita, pues usted dice el eje del corazón no tiene que estar tan cerca de cero.
usted ve, D3 está positiva, pero está un poquito más grande que D1, ¿usted qué presume? Más que pasero está tirando como hacia abajo. Y si usted ve D2, que está bastante positiva, pues usted dice tiene que estar por ahí cerca como de los 50-60 grados. Entonces, si sumáramos, por ejemplo, lo que nos dio de 1 a lo que nos dio de 3, pues tendríamos que estar muy cerca de lo que nos está dando de 2. Estaríamos como mapeando, más o menos, mapeando dónde está el eje del corazón en ese momento. El método que yo les enseño más adelante es un método para estimar más o menos hacia dónde se está yendo el eje. Pero hay métodos para usted saber exactamente cuáles son los grados de inclinación que tiene. Yo en el momento, para estas clases de fisiología, les enseño es que me digan si está a la derecha, si está a la izquierda, si está desviación extrema o si está conservado. No les pongo que calculen exactamente el eje. Pero eso es ley del tome. ¿Sí? No los pongo a que lo calculen con fórmulas exactas, porque a mí me interesa que aprendan cómo se aplica en el paciente. ¿Listo? Y en el paciente normalmente uno se pone a calcularle el editome y toda esa cuestión. Listo.